Bueno, un poco la idea de generar en este espacio, este conversatorio, esta charla, proviene un poco de tratar de acercar estos temas que nos preocupan en este momento en todo el mundo, pero más a nuestros países que tienen pocos recursos para enfrentarnos la cuestión esta del COVID. En ese sentido, ¿no? Veo que si bien no son muchas, por lo menos de lo que revisé, el interés de filósofos y autores vinculados a la discusión filosófica sobre este tema, he encontrado algunos casos como muy interesantes, como el de Débora Mayo sobre la verosimilitud, diríamos, del origen del COVID, con una idea que me pareció muy interesante, que es, si no sabemos cómo se originó esto, posteriormente tal vez no podamos prevenirnos de las próximas enfermedades, las próximas epidemias, ¿no? Digamos, prácticamente gran parte de sus intervenciones en Twitter en este momento son sobre este problema. Friston, con el cual también hemos intercambiado alguna información, ¿no?, sobre un modelo causal dinámico para entender cómo se propaga o cómo evoluciona esta pandemia. Howitt, tratando de ver que los de filosofía de la neurociencia o de la ciencia cognitiva lo hemos leído a través de su libro y sus artículos sobre la percepción predictiva o el cerebro predictivo. También ha hecho trabajos sobre roles que puede transmitir, diríamos, el autoaislamiento mediante sugerencia o mediante órdenes o mediante sistemas basados en razonamiento. Es decir, si bien no es súper abundante, por lo menos lo que revise, un interés en la filosofía de la ciencia, en tratar de entender un poco qué está pasando con esta epidemia que tiene cierta complejidad, que tiene además un nivel de incerteza heterogéneamente distribuida en la población, lo que hace muy difícil aplicar políticas de tipo preventiva. En ese sentido, desde muy temprano nos pusimos en contacto con Rodrigo y pese a que los medios de comunicación fueron muy críticos con él y también es un tema para otro momento, cuando las aguas calmen más políticamente, ¿no? Son los espacios de algún modo disciplinar. He tenido la oportunidad también de ver cómo tal vez gente con otra formación, cuando se trata de temas médicos, ¿no?, la comunidad médica ha tenido actitudes para discutir para futuros problemas que pudieran de algún modo venir, ¿no? En relación a los modelos, ¿no?, una cosa que valoré mucho en Rodrigo es que hizo predicciones muy exactas de la tasa de contagio y la cantidad de contagio, ¿no? Durante agosto, ¿no?, compartimos cifras de algunos sitios de inteligencia artificial que iban modelando cómo iba a ser la evolución de la pandemia del coronavirus en distintos países, ¿no? El número que daban más o menos era 7.000 para fines de agosto. Rodrigo creo que me mandó un WhatsApp entre 8.000 y 8.500 y eso fue efectivamente lo que ocurrió. Lo mismo para fines de octubre, donde dio los números casi exactos, íbamos a tener 30.000 fallecimientos a finales de octubre y principios de noviembre, ¿no? Eso, de algún modo, seguirlo, interactuar con él, ¿no? Y creo que un aspecto importante de esto, dado que hay varios grupos investigadores en filosofía de la ciencia vinculados a AFIT que trata el problema de los modelos, qué pasa con los distintos modelos para tratar de entender, predecir o establecer algún tipo de inferencia causal con respecto al COVID que, diríamos, nos tiene bastante a mal traer. En ese sentido, bueno, ya hay trabajos, ¿no?, de epistemología de los modelos de simulación y de los modelos predictivos acerca de la pandemia. Es muy difícil entender cómo se difunde una enfermedad y más cuando no se sabe cómo se produce. Y además, como dijimos, cuando hay cierto nivel de incerteza. Más cuando esto tiene de algún modo un impacto de tipo global. En ese sentido, ¿no?, Rodrigo ha hecho su tesis doctoral vinculado a la biología molecular y a la bioinformática. Por esa vía me parece que tuvo un medio usando simulación basado en agente
de poder de algún modo simular, ¿no?, cómo sería el comportamiento de las distintas entidades que de algún modo producen contagios y transmisión. Ha participado con grupos interdisciplinarios, por eso es muy interesante. Pude asistir a varios de esos conversatorios que se hicieron y me pareció realmente digno de analizar cómo se dio esa dinámica entre distintos investigadores de áreas distintas, inclusive de ideología y signo político diferente, de formación diferente y de universidades diferentes, ¿no? Creo que eso en algún otro momento sería bueno también escuchar, diríamos, qué resulta desde el punto de vista más de sociología de la ciencia, de algún modo de esa experiencia, ¿no? Bueno, Rodrigo ha hecho un trabajo, ¿no?, que me parece que va a ser gran parte de lo que va a hablar ahora, sobre la efectividad de la prevención y seguimiento de contacto digital para tasa de detección variable del COVID-19, ¿no? Particularmente me interesó esto porque de algún modo fui siguiendo este tema. También muchas veces tuvimos intercambios de la eficacia del seguimiento de contacto y la necesidad para prevenir la transmisión del COVID, y aparentemente los que serían, de algún modo, como está en su artículo manual, han tenido problemas, ¿no? La mayoría de los países como Inglaterra, Estados Unidos, que gastaron muchísimo dinero, España también, digamos, en el seguimiento de contactos manual, no resultaron. Entonces, esta alternativa digital puede ser muy interesante, ¿no?, más en nuestro país, pensando en que es probable que tengamos una segunda ola. Lo dejo a Rodrigo que exponga. Gracias por tu disposición cuando sabemos que has sido demasiado exigido todo este tiempo con este tipo de conversatorios. Bueno, muchísimas gracias y gracias por la invitación. Es un poco un honor la invitación y un poco asusta estar hablando ante filósofos. No es lo que uno está acostumbrado. Por ahí el lenguaje es complicado, así que lo que voy a intentar es dar un buen panorama de la visión que tenemos nosotros de la pandemia, porque creo que eso está inherentemente vinculado a la investigación que hicimos, a los modelos que desarrollamos, a las preguntas que nos hicimos y que nosotros justamente pretendimos de alguna manera responder a través de estas simulaciones. Me presento brevemente, entonces yo soy bioquímico de formación de grado, luego realicé mi doctorado en ciencias químicas, especializándome en biología molecular y un poco entrando a la bioinformática. Cada vez me gustaba más la parte informática, o sea, es decir, utilizar software o desarrollar software para analizar y estudiar e interpretar sistemas biológicos, ¿no? Luego empecé a meterme con la simulación computacional. Trabajé bastante tiempo últimamente en la simulación computacional de la interacción entre drogas, o sea, fármacos y proteínas y sus blancos. Con la llegada de la pandemia, la verdad que al principio empecé justamente a utilizar mis redes sociales para intentar combatir un poco la desinformación o la mala información que estaba circulando. Y la verdad que por algún motivo se dio un fenómeno bastante particular donde muchos científicos que estábamos intentando comunicar sobre la pandemia, de repente vimos explotar nuestras publicaciones, el número de seguidores, etcétera, ¿no? Había mucho interés y mucha desinformación y bueno, eso se notaba. Intenté asumir, digamos, ese compromiso o esa situación con responsabilidad y la verdad estudiamos muchísimo sobre este tema. Yo no soy ni epidemiólogo ni especialista en enfermedades infecciosas, ni mucho menos. Entonces, la verdad, implicó mucho estudio, pero primero hablaba de datos, de interpretar datos, y bueno, después pudimos llegar a conformar este grupo con el cual empezamos a desarrollar simulaciones para justamente intentar aportar soluciones, ¿no? Y hacernos cargo de la responsabilidad social que implica ser científico en el sector público. Entonces, bueno, conformamos este grupo con Germán Soldano, que también es doctor en química, él es el que hizo la mayoría del trabajo de programación, y Juan Freire y Jorge Finoquieto son ingenieros, y este trabajo se dio en el marco de un proyecto IP-COVID, donde la Agencia de Investigación y Desarrollo de Argentina sacó una serie de subsidios específicos para COVID y para presentar soluciones
o trabajos que pudieran desarrollarse en un marco de tiempo corto, ¿no? En aproximadamente un año. Entonces, Juan Freire y Jorge Pinoquieto habían pensado en desarrollar una aplicación de rastreo de contactos utilizando Bluetooth en el celular, como se hizo en muchos lugares del mundo, y lo que Germán y yo les pudimos aportar de alguna manera era poder predecir la posible eficacia de esta estrategia o de otras estrategias, y la verdad que se le terminó ocurriendo en particular a Jorge una idea muy, muy interesante que es la prevención de contactos. Entonces, bueno, les voy a contar un poco este trabajo, pero voy a tener que hacer bastante introducción, ¿no? Voy a hablar bastante de COVID, de los puntos básicos, de cómo se transmite el virus y demás, porque creo que es fundamental para después poder entender por qué es importante la pregunta y cuáles fueron las respuestas parciales a las que arribamos, ¿no? Somos todos docentes de la Universidad Nacional de Córdoba y somos todos investigadores de CONICET, los 4. Entonces, estos van a ser los conceptos a abordar. Voy a intentar no demorarme demasiado y ser lo más simple y claro posible. Pero de nuevo, me parece que es fundamental estos conceptos y cómo entendemos nosotros la pandemia para poder después entender el motivo por el cual nos hicimos estas preguntas y cómo intentamos contestarlas. Entonces, ¿cómo se transmite el virus SARS-CoV-2, que es el que produce COVID-19, la enfermedad de COVID-19? ¿Cómo se detectan los casos positivos? ¿Si contagian o no los asintomáticos y cómo se aborda eso en los modelos? Las estrategias sostenibles de mitigación. Después vamos a entrar en el modelo, cómo lo hicimos, cómo está construido ese modelo, qué características tiene, y luego cómo usamos ese modelo y esas simulaciones para intentar evaluar la posible efectividad de diferentes estrategias de rastreo y prevención de contactos. Y luego pasamos a las conclusiones. La transmisión de SARS-CoV-2, primero sabemos que SARS-CoV-2 es un virus respiratorio, causa la enfermedad de COVID-19, ya han fallecido millones de personas en el mundo por esta enfermedad, y las principales vías de contagio son 3, las gotículas, fomites y aerosoles, y por otro lado vamos a discutir muy brevemente la heterogeneidad y la carga viral. ¿Cómo se transmite este virus? Principalmente porque expelemos pequeñas partículas de saliva por la boca cuando hablamos. Esas partículas tienen tamaños muy variados. Las más grandes pueden solamente trasladarse una distancia corta, tienen una trayectoria balística, pero pueden esas gotas impactar sobre la cara de otra persona, en los ojos, en la boca, en la nariz. Esta es una de las vías de transmisión. La segunda es lo que se llama fomites, que es que estas gotas grandes caigan sobre una superficie o sobre nuestras manos, o que después toquemos la mano de otra persona, esa persona se rasque el ojo, se toca la boca, la nariz, y también podrían infectarse de esa manera. Y la tercera vía, que por ahí fue la más ignorada hasta hace bastante poco tiempo, y cada vez hay más evidencia de que es sumamente importante, crítica, y que justamente hay una gran resistencia de parte de los médicos y de las organizaciones de médicos, como incluso la OMS, para reconocer la enorme evidencia que hay sobre este tipo de contagio, ¿no? Entonces, en particular para el tema aerosoles, son gotitas muy pequeñas que emitimos por la boca, principalmente cuando estamos hablando, y que pueden contener partículas virales si estamos infectados, ¿no? Una buena manera de pensarlo es como si estuviéramos constantemente exhalando humo, como si estuviéramos fumando un cigarrillo, y si en un ambiente, por cómo está ventilado, por la cantidad de personas que hay, etcétera, pudiéramos sentir olor de cigarrillo, eso significa que seguramente estamos aspirando una gran cantidad de aire exhalado por otras personas, por lo tanto estamos aspirando aerosoles y si esos aerosoles tuvieran virus, podríamos estar corriendo riesgo de estar infectados, ¿no? Mientras más tiempo pasamos en ese ambiente, va aumentando la probabilidad de contagio, obviamente. Entonces, por eso es tan importante cuando se habla de realizar reuniones sociales idealmente al aire libre y si se hacen puertas adentro, ventilar mucho los ambientes, ¿no? Esto es un tema que se remonta a la medicina del siglo XIX, es también fascinante esa historia, porque los médicos del siglo XIX estaban obsesionados con el tema de la ventilación, y después durante el siglo XX, por algún motivo la medicina se fue alejando de esas ideas. Sabemos que se puede estimar la probabilidad de contagio dependiendo de la situación, o sea, dependiendo de la ventilación, dependiendo del tamaño del ambiente y dependiendo del número de personas que hay en ese ambiente, y también de las mascarillas o barbijos que estén usando esas personas. Y sabemos muy bien que para poder disminuir el riesgo de contagio, la mascarilla tiene que ajustar muy bien sobre la cara, y eso es un tema que se está hablando poco, pero de a poco también se le da cada vez más importancia. Habiendo cubierto las vías de contagio, básicamente
El contagio ocurriría cuando dos personas están en cercanía y hablan, estarían inhalando los aerosoles y las gotas exhaladas por la otra persona. Entonces, ¿qué es el famoso R-RO o R0, que también se le llama? Se habló muchísimo de esto también, y es un valor que nos indica si el número de casos está creciendo, si está estable o si está disminuyendo. Y es a cuántas personas contagia cada infectado. Entonces, si cada infectado contagia a una persona, el número de casos se mantiene estable en el tiempo. Si es mayor a 1, los casos crecen de manera exponencial, más veloz mientras mayor sea ese valor, y si es menor a 1, los casos tienden a disminuir y la epidemia o el brote tienden a desaparecer, a finalizar. Entonces, se habla de que en situaciones más o menos como las que vivimos en febrero del año pasado, sin barbijos, sin los cuidados, con la cantidad de reuniones normales que hacíamos en ese momento, etc., se estimaba que cada infectado contagiaba a 3 personas. Pero una visión muy simplista es esta que les muestro acá al costado, que de hecho es errónea, ya vamos a ver cuál es el panorama más real. Esta sería la visión o lo que ocurriría si cada persona infecta a 3 más, y es una visión bastante simple. Entonces, cada circulito que tenemos allí es una persona y las flechas indican a cuántas personas contagia. Entonces, cada individuo contagia a 3 personas más. La realidad es bastante diferente, ¿no? Si fuera así de simple, sería mucho más entendible la pandemia y mucho más razonable, a veces, más intuitiva. Pero en realidad lo que ocurre es esto. Ese valor de contagios promedio de 3 por infectado se reparten entre un montón de personas que no contagian y otras que contagian a decenas de personas. Muchos infectados contagian a 0 personas. Y esto por ahí nos explica por qué muchas personas dicen, bueno, yo me contagié, pero no contagié nada en mi casa, nadie más en mi casa se contagió. Puede ocurrir, ¿no? No es tan infrecuente. Por otro lado, hay personas que van a un cumpleaños o a una fiesta o lo que sea y contagian a decenas de personas. Estos son los famosos casos de supercontagio. Entonces, justamente este fenómeno se llama sobredispersión y acá podemos ver en el eje vertical la probabilidad de a cuántas personas contagia cada infectado, ¿no? Y en el eje X o horizontal vemos el número de personas que contagian. Entonces vemos que más del 70%, según esta estimación, o esta distribución, en realidad esta es una distribución binomial negativa que aproxima lo que se observa en los estudios de rastreo de contactos más exhaustivos, el 70% de los infectados no contagia a nadie, mientras que un buen porcentaje, aproximadamente 8 o 9%, contagia una persona y solamente alrededor del 20% contagia a 2 o más personas. Y esto también nos explica por qué, por ejemplo, al aparecer nuevas variantes, no se dispersan automáticamente e inmediatamente a todos lados, sino que esa dispersión necesita múltiples inserciones de una misma variante para que arranque la transmisión comunitaria. Y esto es porque el 70% de esas personas que llegan no contagian a nadie, ¿no? Bueno, esto hace sumamente complejo y antiintuitivo esta pandemia. Pasamos luego a lo que son las diferentes políticas y conductas sociales y el efecto que tienen sobre el contagio. Y aquí hay una serie de estudios que intentaron justamente medir, de alguna manera, cuán efectivas eran distintas estrategias para reducir los contagios. Acá vemos en el eje vertical el R0 que yo les había dicho, y se ve cómo ese número se reduce a medida que se implementan diferentes estrategias. Por ejemplo, cerrar escuelas, por ejemplo, cuarentenas estrictas, que sabemos que es la forma más efectiva de disminuir el número de contagios y la velocidad de esos contagios, pero al mismo tiempo sabemos que es una estrategia de la cual no se puede abusar, ¿no? Por todos los efectos negativos que tiene, sociales, económicos, etc. Otro tema fundamental para entender esta pandemia es la detección de casos positivos y que solo detectamos una fracción de las infecciones reales. Esto ocurre por varios casos donde no llegamos a detectar las infecciones. Uno son las personas que son asintomáticas, nunca se enteran, por lo tanto nunca se testean. Otros son los sintomáticos que tienen síntomas, que deberían testearse, pero nunca acuden al sistema de salud, por lo tanto nunca nos enteramos de esa infección. Y el tercer caso son síntomas, gente que tiene síntomas leves, pero que no alcanzan a calificar para la definición de caso sospechoso que definen los países como condición sine qua non para acceder al testeo, ¿no? Entonces, por este motivo, hay varios estudios que intentaron justamente estimar qué porcentaje
de las infecciones reales se estaban detectando mediante, por ejemplo, mediciones de anticuerpos. Las personas que tienen anticuerpos es porque estuvieron infectadas y expuestas al virus. Entonces, si esas personas no se las había detectado mediante un estudio de PCR, se podía comparar y estimar qué porcentaje de las infecciones reales realmente se estaban detectando porque eran sintomáticas. Entonces, este es uno de esos estudios donde vemos que eso varía de manera clave con la edad de los pacientes. Y esto es porque sabemos que los niños tienen mayor tendencia a ser asintomáticos, pero además hay una menor tendencia a hisopar niños. La verdad que es un procedimiento desagradable, no sé si alguno se ha hisopado, a mí me ha tocado y la verdad es muy feo, en particular el hisopado nasofaringio. Y esto ha contribuido para que realmente se testee poco los niños. Esto ha cambiado un poco con el tiempo en Europa, pero la verdad que en Latinoamérica se sigue testeando muy pocos a los menores de 18. Pero bueno, vemos que, de nuevo, solo detectamos una fracción de las infecciones reales y también eso depende de la edad, porque a mayores edades, como las personas saben que están en riesgo por esta enfermedad, esa información realmente ha sido difundida de manera muy efectiva, saben que están en riesgo y entonces acuden inmediatamente al sistema de salud, ¿no? Para mostrarles un ejemplo de que esto es complejo porque varía entre países, pero también varía dentro de un país a lo largo del tiempo, la fracción de las infecciones reales detectadas, es que les muestro este gráfico. Arriba tenemos los casos en Italia detectados por día, los diagnósticos positivos, y abajo tenemos los fallecidos, ¿no? En rosa la terapia intensiva y en negro los fallecidos. Vemos que hacia fines del 2020 y hacia abril de 2020, el número de internados y fallecidos es muy similar, por lo cual uno esperaría que el número de infecciones también sean muy similares. Sin embargo, el número de casos es 4 veces mayor, ¿no? Y esto es porque realmente mejoró mucho su sistema de diagnóstico, Italia y todos los países del mundo en realidad. Entonces, hay un estudio muy interesante de un científico chileno llamado Carlos Villalobos, donde él estimó justamente qué porcentaje de las infecciones reales estaba detectando cada país. Y vemos una variedad enorme, ¿no? Pero es muy interesante que entre los primeros 10, 20 países encontramos un montón de países que lidiaron mucho mejor con la pandemia, ¿no? Que tuvieron mucho menos fallecidos, mucho menos casos, etc. Ahí vemos el caso de Australia, de Tailandia, de Cuba, de Finlandia, de Alemania, de Japón en particular. Acá podemos ver Argentina en el puesto 39 y la mayoría de los países latinoamericanos están alrededor de mitad de tabla, digamos, ¿no? Con Chile bastante más arriba. Entonces vemos cierta correlación entre los países que testean mejor, detectan mayor cantidad de infecciones, y a los que les va mejor en la pandemia con respecto a tener menos fallecidos. Sin embargo, no es tan así esto porque simplemente detectar las infecciones no nos garantiza absolutamente nada, ¿no? Lo fundamental acá es lograr que la persona que detectamos que está infectada se aísle de manera de que deje de contagiar. Y por otro lado, la única manera de adelantarnos a la enfermedad o al contagio es justamente poder aislar a las personas que pudieran estar contagiadas, pero que todavía no lo saben y que todavía no contagiaron. Ya vamos a ver un poquito más adelante, pero eso es justamente el corazón de la estrategia del rastreo de contactos. Entonces, acá vemos que la cantidad o la relación entre los infectados reales y los detectados puede ser de 2 a 1 o incluso de 10 a 1 o 20 a 1 en algunos países. En general, Latinoamérica anda alrededor de 1 cada 5, 1 de cada 6. El rol de los asintomáticos, muy brevemente, no voy a entrar en grandes detalles, pero la verdad que se ha discutido muchísimo y, de nuevo, cada vez hay más evidencia de que los que pensábamos que los asintomáticos contagiaban desde un principio, terminamos teniendo razón. En particular, ya hay muchos estudios que muestran que el porcentaje de asintomáticos reales no es tan alto, pero después también está el tema social, como hablamos antes. Hay gente que es asintomática, pero nunca acude al sistema de salud, por lo tanto es prácticamente lo mismo que si fueran asintomáticos, o peor incluso. Y también sabemos que el 60% de los contagios los producen personas que al momento de contagiar no tenían síntomas. Bueno, es simplemente eso, no quiero entrar en detalles con estos temas más complejos desde lo biológico, pero sabemos que las personas sin síntomas pueden contagiar. Entonces, las estrategias de mitigación y la disminución de los contagios de manera sostenible, esto ya lo vimos antes, hay estrategias que no son sostenibles en el tiempo, como justamente es el cierre de escuelas o las cuarentenas estrictas, o prohibir reuniones de más de 5 personas, como hicieron algunos países.
después tenemos estrategias que son muy fácilmente sostenibles en el tiempo, como es el uso de la mascarilla y el rastreo de contacto. Estas estrategias sí son sostenibles en el tiempo. Y nosotros creemos que estas estrategias son claves, porque las estrategias que no son sostenibles en el tiempo, si uno después no les puede volver a aplicar y por todas las consecuencias negativas que tienen, la verdad que terminan sirviendo no de mucho y los contagios se terminan produciendo, quizás más lentamente en el tiempo, quizás se logran salvar algunas vidas al no saturar el sistema de salud, pero si hay muchos contagios, va a haber muchas muertes igual, ¿no? Y entonces las medidas que reducen dramáticamente los contagios, pero después las sacamos, los contagios finalmente terminan ocurriendo, ¿no? Mientras que las medidas que sean sostenibles en el tiempo realmente reducen la cantidad de infectados finales, digamos, de alguna manera. ¿Qué es el rastreo de contactos? Es una forma de intentar reducir la transmisión de coronavirus. Entonces, una persona no infectada tiene contacto con un infectado, comparten una charla en algún momento. De nuevo, mientras más tiempo lleve esa charla, mientras más cerrado sea el espacio, más pequeño, peor ventilado, y si no hay uso de mascarillas, aumentan las probabilidades de contagio. La persona infectada sabemos que es contagiosa, incluso los que tienen síntomas son contagiosos 2 días antes de tener síntomas. Por eso es tan difícil frenar y prevenir esta enfermedad, ¿no? Prevenir las infecciones. Si no hacemos nada, esa persona contagia a otros, los otros contagian a otros y demás. Entonces, la idea del rastreo de contactos es la siguiente. Si nosotros solo aislamos a las personas que tienen síntomas y que ya hemos detectado que son positivos, esas personas ya van a haber contagiado a otras. Esas otras personas todavía no tienen síntomas. Empiezan a contagiar, recién tienen síntomas después, ahí las aislamos y de nuevo esas ya contagiaron a otras personas. Entonces, siempre estamos un paso atrás. Si solamente actuamos sobre los infectados que ya hemos detectado, siempre vamos un paso atrás del virus. Entonces, una manera de adelantarnos y cortar cadenas de contagio es justamente cuando una persona detectamos que es positiva, buscamos a todas las personas con las que haya tenido contacto y que tengan probabilidades de estar infectados y los aislamos a todos ellos. De esa manera logramos aislar a personas que están infectadas pero que aún no contagiaron. Nos adelantamos de alguna manera al virus, pasamos a estar un paso adelante y podemos prevenir contagios. Es una estrategia bastante intuitiva y razonable, pero obviamente tiene sus problemas que ya vamos a ver más adelante. Como dijo muy bien José, fue una estrategia muy promovida por algunos países centrales, pero la verdad que dio poco resultado en pocos lugares. Y bueno, la pregunta nuestra era un poco por qué sucedió eso. ¿Y qué otras preguntas o qué otras estrategias podíamos proponernos a partir de una plataforma digital para prevenir contactos? Entonces desarrollamos este modelo que se llama SERIA, que es un modelo basado en agentes y dependiente de la edad. Este sería una hipersimplificación del modelo, pero por ahí que sirve para entender cómo funciona, ¿no? Básicamente lo que tenemos son pelotitas, que serían personas que se van contactando y que al contactarse hay una cierta probabilidad de contagio si una de esas personas está infectada, de que contagie a la otra. Entonces esa otra persona primero está expuesta, por lo tanto está incubando el virus, luego pasa a estar infectada, luego pasa a estar recuperada, y nosotros agregamos algo que no existía en la mayoría de los modelos, que son los asintomáticos, ¿no? Los agentes asintomáticos, que nunca tienen síntomas. Esto es la base, la enorme mayoría de los modelos epidemiológicos funciona con esta lógica, son modelos de compartimentos donde los agentes van pasando de un compartimento al otro. Y hay diferentes maneras de modelar o de simular dentro de este esquema de compartimentos. Uno es el de agentes, donde consideramos cada personita que va contactándose con otros y va teniendo diferentes interacciones y va cambiando su estado en el tiempo, ¿no? Por otro lado, están los modelos basados en ecuaciones diferenciales, que lo que intentan hacer es determinar ecuaciones que nos dicen cuánto cambia la cantidad de personas que está en cada compartimento. Nosotros apuntamos más a un modelo de agentes, y eso es lo que desarrollamos, es decir, consideramos personitas en nuestro modelo, X cantidad de personitas, que tienen X edad, que tienen X comportamiento, que se contactan con tales personas, tal número de personas por día, etcétera, y que se van infectando, recuperando y posiblemente falleciendo, ¿no? Básicamente, tenemos todos los agentes que arrancan como susceptibles, es decir, susceptibles significa que no están infectados y podrían infectarse porque no tienen inmunidad. Entonces, al contactarse con un asintomático o con un infectado, pasan a estar incubando el virus,
Sabemos bastante bien, a partir de distintas investigaciones, cuánto demora esa incubación del virus, cuándo se empieza a ser infeccioso, cómo es la distribución de esa contagiosidad, de esa carga viral, etc. Los modelos que son mediante ecuaciones diferenciales no pueden manejar la complejidad o la heterogeneidad que surge en los modelos de agentes, y en particular es prácticamente imposible utilizarlos para evaluar estrategias como el rastreo de contactos. Entonces, una vez que una persona es expuesta, tiene una cierta probabilidad de presentar síntomas. De acuerdo a eso, pasa a ser asintomático o infectado. Primero es presintomático, luego sintomático. Luego esa persona puede fallecer o no, o pasar a ser recuperado. Esto es más o menos el camino que sigue cada uno de los agentes de nuestro modelo. Nosotros intentamos hacer el modelo lo más simple posible, pero que al mismo tiempo explique ciertas particularidades que eran fundamentales a la hora de evaluar contagio y rastreo de contactos. Usamos una cierta distribución etaria de la población que nosotros usamos, sabemos cuál es la probabilidad de fallecer según la edad, sabemos cuál es la probabilidad de requerir hospitalización según la edad, sabemos cuál es la distribución de la contagiosidad de cada una de las personas, hacemos todo con distribuciones, no usamos valores puntuales, y todo extraído de la literatura, ¿no? Por ahí algo fundamental para el trabajo, para entender, es justamente la probabilidad de detección si una persona estuvo infectada, ¿no? Entonces, a esto le llamamos IDR, Infection Detection Rate. Y esto significa eso, qué porcentaje de las infecciones reales detectamos. Y de nuevo sabemos que dependen de la edad. Entonces generamos esta distribución que vemos arriba, donde según la edad de la gente hay una cierta probabilidad de detectar esa enfermedad. Por otro lado, hay un estudio muy importante de encuestas que permitió elaborar el número de contactos diarios que tiene cada persona con otras, y a partir de eso determinar la probabilidad de infección de estos agentes según su edad. Entonces, acá podemos ver las matrices de contactos según la edad del individuo y la edad de su contacto, ¿no? Esto quiero mostrárselos en particular porque si miran la parte de abajo de cada gráfico, para los valores de 60 a 70 en el eje horizontal y 0 a 10 en el eje vertical, podemos ver una mancha roja en el gráfico de la izquierda que representa a la Argentina, mientras que en el de Alemania a la derecha no existe. ¿Y por qué es esto? Porque en Argentina tenemos un montón de menores de 10 años conviviendo con mayores de 60, algo que no ocurre, y lo mismo para otros países latinoamericanos, por supuesto, algo que no ocurre, es rarísimo en Alemania, ¿no? Y estos pequeños detalles hacen muchísima diferencia a la hora de modelar lo que ocurre con el contagio, ¿no? Esto es para los contagios intrahogar, perdón que no lo aclaré. Estos son matrices de contacto intrahogar. Y la diagonal, por supuesto, son generalmente hermanos para lo que es menores de 20 años y generalmente parejas para lo que es mayores de 20 años. Entonces vemos muy fuertemente marcada la diagonal, pero también obviamente hay contagio entre padres e hijos, y entre hijos y padres, e hijos y niños y abuelos. Por otro lado, también tenemos otra matriz que nos permite simular o determinar cómo es la probabilidad de contagio entre diferentes edades con respecto a los contactos sociales. Entonces, nos basamos realmente en toda esta información para construir nuestro modelo. Y aquí les muestro del lado izquierdo la matriz real extraída de estas encuestas para las familias, los hogares, a la izquierda, y a la derecha la simulación. Creo que esto es para, no me acuerdo si era Argentina o Bolivia. Pero en definitiva, para que vean que la simulación finalmente respeta estos patrones de contacto entre los agentes de diferentes edades. De fondo es un modelo SEIR, como habíamos dicho, son los modelos clásicos epidemiológicos. En las líneas sólidas podemos ver el modelo SEIR tradicional, resuelto por ecuaciones diferenciales, y en el sombreado vemos los valores posibles a tomar entre 20 simulaciones diferentes de serie, o sea, simulaciones estocásticas de agentes. Cada simulación es diferente, justamente por diseño, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es el promedio de 20 simulaciones, pero para los resultados que les voy a mostrar a continuación, a veces corremos 20, a veces 50, a veces 100 simulaciones, dependiendo de lo variable que sea la respuesta, y usamos 50.000 a 100.000 agentes en cada una, y simulamos un año de tiempo, ¿no? Y lo que vamos a medir al final de la simulación como resultado es el porcentaje de la población fallecida o el porcentaje de la simulación infectada. A esto le llamamos FES o Final Epidemic Size, tamaño epidémico final.
Entonces, ahora vamos a aplicar este modelo que les acabo de describir, SERIA, un modelo de agentes, para intentar evaluar la posible efectividad de las estrategias de rastreo y prevención de contactos en la disminución de contagio. Entonces le explico primero un gráfico. Son bastante complejos estos gráficos, así que me tomo un momentito para explicarlo. El gráfico muestra en el eje horizontal la demora en días para aislar a los contactos estrechos de una persona que sabemos que es positiva, a partir del momento en que se le hace el diagnóstico. Recordemos que esa demora va a depender de cuánto demore ese diagnóstico, de cuánto demora esa persona en ir a testearse, cuánto demora el test en estar el resultado, cuánto demora en comunicarse a ese test a la persona, cuánto se demora en encontrar a todos sus contactos estrechos y en comunicarse con cada uno de ellos e informarles que se deben aislar. Todo ese tiempo está condensado acá. Vemos el rango entre 0 a 10 días, y luego en el eje vertical vemos la efectividad del rastreo, o sea, qué porcentaje de los contactos estrechos se logra aislar. Obviamente 100% es una situación ideal, utópica, no tiene absolutamente nada que ver con la realidad, pero sí sabemos que pueden darse efectividades reportadas con una efectividad del 40, 50, 60%, es más o menos lo que se estaba reportando en Corea, que es uno de los países donde realmente esto funcionó. Y vemos que a medida que el color varía de oscuro a amarillo, es un mayor tamaño de la epidemia, ¿no? O sea, amarillo es 60% de la población total infectada en un año, de la población utilizada en la simulación. A medida que nos vamos entonces hacia la esquina superior izquierda, vemos que el porcentaje de la población infectada al final de la simulación va disminuyendo, ¿no? Entonces vemos que al disminuir la demora y al aumentar la efectividad del rastreo de contactos, disminuye la cantidad de infectados. La curva de contagiados crece más lentamente y alcanza un pico de manera anterior y empieza a disminuir antes y a magnitudes menores. Al final de la simulación tenemos menos contagiados que si no hubiéramos hecho el rastreo de contacto. Por ejemplo, podemos ver las líneas horizontales trazadas, grises. Por ejemplo, podemos ver que una efectividad del 40% con una demora de 4 días es equivalente en cuanto a los contagios a una demora de 8 días rastreando al 100% de los contactos. Entonces, ambos factores son acá claves y tienen un interjuego interesante a la hora de ver los resultados. Entonces acá les muestro un poco una de las conclusiones de nuestro trabajo, donde vemos dos cosas. Uno, lo que ya les comenté recién, mientras menor demora hay para hacer el rastreo, muchísimo mejor, y la efectividad de encontrar contactos estrechos tiene que ser alta para que se vea un efecto, pero además de eso, además de que hay que realmente lograr rastrear muy efectivamente a todos los contactos estrechos de los infectados, hay que detectar muy bien los infectados desde un principio, ¿no? Algo que parece bastante lógico. Si nosotros detectamos porcentaje muy pequeño de los infectados, vamos a estar actuando sobre un porcentaje pequeño de las infecciones reales, por lo tanto, nos cuesta muchísimo más lograr disminuir los contagios. Y eso es exactamente lo que vemos. Cuando uno utiliza el valor promedio de detección de contagios reales, que es lo que muestro a la izquierda en el IDR1, la verdad que el rastreo de contactos prácticamente no tiene efecto. No hay casi disminución de los infectados, pasamos de un 60% infectados a un 50%, realmente no tiene demasiado efecto. Ese efecto va aumentando a medida que uno detecta un mayor porcentaje de los infectados. La verdad, hay poca literatura que haya mostrado semejante efecto de la capacidad de diagnóstico y de testeo sobre la efectividad del rastreo de contacto. Y esto creo que es uno de los grandes motivos que explica por qué en la mayoría de los países falló. Incluso en Europa y en Estados Unidos, hasta julio, agosto del año pasado, no detectaban más de 1 de cada 5 contagios reales. Y esto es una de las razones, hay otras también, pero es una de las razones por las cuales falló el rastreo de contactos en Occidente. Como vimos que esto era tan dependiente del diagnóstico y que sabemos que los países de Sudamérica tienen un gran problema con su capacidad de diagnóstico, porque realmente insume mucha infraestructura, mucho dinero, pensamos otra estrategia que sería prácticamente gratis. Y es esta idea, una aplicación digital que uno instala en su celular que utiliza Bluetooth para contar de alguna manera o medir cuán expuestos estamos a contagiarnos. Entonces lo hace haciendo conexión Bluetooth con otro celular que tenga la aplicación instalada, y cuando detecta que tenemos una alta exposición, nos recomienda disminuir
nuestros contactos sociales o nuestra conectividad social durante 10 días. Esto sería 100% respetuoso de la privacidad de datos, y esto lo recalco porque muchas de las aplicaciones de celular que se intentaron utilizar en distintos países violaban gravemente la privacidad, como se hizo en Corea, por ejemplo, y esto fue una de las dificultades para lograr su adopción masiva en los países occidentales. Entonces, esta aplicación sería 100% respetuosa porque no hay ningún dato manejado de manera central, sino simplemente la aplicación que vos tenés instalada en tu celular te cuenta tus contactos y te avisa a vos únicamente cuántos contactos tuviste. Y sería recomendable que dejes de exponerte por 10 días porque realmente es muy posible que estés infectado. Y lo más importante, creo yo, es que promueve una conducta social responsable y solidaria. Porque de alguna manera, primero que si todos tenemos instalada la aplicación, nos permite establecer límites más altos para la cantidad de contactos que podemos tener, porque detectamos una mayor proporción de los contactos peligrosos, de alguna manera, y de nuevo nos refuerza el hecho de que al tener mayor interacción social, nos estamos poniendo en riesgo nosotros y estamos poniendo en riesgo a las personas con las cuales nos estamos reuniendo, ¿no? Ahora lo que hicimos fue de nuevo hacer 50 simulaciones de 50.000 agentes para cada condición, y en un escenario hacíamos un rastreo de contactos considerando los 3 escenarios de detección de porcentajes de infecciones reales detectadas. Y DR1 es el promedio de los países de este estudio de Carlos Villalobos, y DR2 es una situación un poco mejor, es como detectan casos la mayoría de los países de Europa, y DR3 es un país ya muy, muy avanzado en su detección de casos, como puede ser Australia o Corea. En rojo mostramos cómo varía el porcentaje de infectados al finalizar la simulación, que está en el eje vertical, con respecto a la cantidad de personas que instalan la aplicación, que es el eje vertical. Entonces ahí podemos ver, obviamente, si 0% instala la aplicación, el efecto es 0, y por lo tanto el tamaño final epidémico es el mismo que la rayita punteada, que es los puntos de no hacer nada en realidad. Las rayitas larguitas en gris es rastreo de contactos manual únicamente. Entonces, al rastreo de contactos manual le agregamos ahora estas distintas estrategias. En rojo el rastreo de contactos, en verde la prevención de contactos y en azul ambas cosas. Y vemos cómo cae el porcentaje de la sociedad infectada al finalizar un año de pandemia. Entonces, vemos varias cosas. Primero, si miran la imagen de la izquierda, el gráfico de la izquierda, vemos que el rastreo de contactos no logra disminuir demasiado la cantidad de infectados, que era lo que habíamos hablado antes, cuando se detecta un porcentaje real de los infectados muy pequeño. Por otro lado, la prevención de contactos sí tiene un efecto significativo, y esto funciona realmente porque lo que estamos simulando es que justamente las personas que estuvieron en riesgo porque tuvieron muchos contactos, porque fueron a una fiesta, a un cumpleaños o lo que sea, o hicieron muchas reuniones muchos días seguidos, aproximadamente la mitad disminuye sus contactos diarios. Así simulamos el acatamiento por parte de la sociedad de esta recomendación que le haría la aplicación. Y por supuesto, en el eje vertical es qué porcentaje de la sociedad tiene instalada la aplicación. Para porcentajes altos vemos un efecto muy, muy fuerte, y que además tiene un efecto cooperativo con la estrategia de rastreo de contactos, ¿no? Hacer las dos cosas funciona aún mucho mejor. Y si nos movemos al gráfico del centro o de la derecha, vemos que ese efecto es mucho mayor, cuando además el diagnóstico es muy efectivo, ¿no? Entonces, estas 3 estrategias de alguna manera, vemos el rastreo, la prevención de contactos y un mejor diagnóstico de los casos positivos, todas ayudan a disminuir los contagios, pero por supuesto, sobre todo para los países periféricos, como los latinoamericanos, vemos que la estrategia de prevención de contactos realmente es muy atractiva y empieza a tener efectos muy notables, incluso con un 40% de la población instalando la aplicación. En los países nórdicos hubo algunas aplicaciones que se utilizaron y que llegaron a una instalación del 80% de la sociedad. Nosotros creemos que 40% es un valor plausible, razonable, sobre todo si fuera a través de, por ejemplo, la aplicación Cuidar, que a su vez se necesita para tramitar permisos y demás cosas, aunque la verdad que ahora ha caído un poco en desuso. Bueno, entonces las conclusiones es que el rastreo de contacto únicamente es efectivo para disminuir contagios cuando la definición de caso sospechoso es muy laxa, es decir, es muy permisiva, o sea, nos permiten acceder al testeo con poca cantidad de síntomas, y hay una gran capacidad de diagnóstico.
En países periféricos, donde la capacidad de diagnóstico es limitada, la presión de contacto es muy atractiva, realmente es una estrategia muy atractiva, y de costo prácticamente cero. Lo que más implicaría costo es las campañas de comunicación para lograr una adopción lo más masiva posible de la aplicación. Y bueno, será clave, obviamente, la comunicación para lograr, como decía, la mayor instalación posible de la aplicación posible. Y bueno, y nuestro trabajo futuro, a pesar de que todavía no hemos publicado esto, ya está enviado a publicar, pero aún no está publicado, ya estamos trabajando en mejorar esto, y lo que tenemos son 5, en vez de tener 2 capas de contagio, la capa social y la capa hogares, tenemos la capa social, la capa hogares, la capa trabajo, la capa escuelas, y a esto también preveemos agregarle una capa geriátricos y una capa eventos de supercontagio, como pueden ser fiestas, por ejemplo. Esto es lo que planeamos a futuro, y también no solo utilizar los modelos para predecir, sino para analizar lo que ya ocurrió. Y esto me parece que es fundamental. Estamos desarrollando una manera en la cual nosotros podemos agarrar el número de fallecidos y estudiar de manera retrospectiva, teniendo los datos de movilidad, cómo fueron los cuidados e intentar ir explicando más en detalle por qué fueron ocurriendo diferentes cosas, ¿no? Por qué aumentan o bajan los casos en diferentes motivos, cuando a veces parece inexplicable al mirar la curva de casos. A veces es más explicable, a veces es más fácil, no sé, vemos una montañita de casos que sube y baja luego de un fin de semana largo, por ejemplo, pero a veces la verdad que no sabemos por qué ocurren las cosas, y creo que esto, de alguna manera, teniendo los datos, hay bases de datos de todas las medidas tomadas a lo largo del tiempo en los diferentes países y de la movilidad en cada uno de estos lugares. Entonces, lo que estamos poniendo a punto es juntar toda esa información para intentar poder desenredar y explicar por qué ocurrió lo que ocurrió, ¿no? Muchísimas gracias, y gracias a la Universidad Nacional de Córdoba, CONICET, y la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico y la Innovación por la financiación de este proyecto. Gracias, Rodrigo. Nuevamente, muchas gracias por la invitación, gracias a José, y la verdad, bueno, encantado de poder estar acá y poder aportar alguna discusión interesante, ¿no? Te agradezco mucho la exposición, y tengo una pregunta muy puntual que siempre me ha dado mucha vuelta, que es la efectividad de los toques de queda. Evidentemente el toque de queda reduce el contacto social, tiene que ver con la hora, pero no sé si ustedes de alguna manera pudieron evaluar eso y la imposición de que la gente no salga a la calle a las 10, 11 de la noche. ¿Eso se mide, no se mide? Porque los países efectivamente han aumentado los toques de queda. No sé si lo tocaron, pero yo siempre he sido muy contrario al toque de queda. Yo pienso que la gente debería poder salir a las 3 de la mañana a ventilarse, pero ha sido todo lo contrario. Los países aumentan el toque de queda, así que no sé si en las medidas que ustedes hicieron el toque de queda fue considerado o pudieron evaluar eso. Lo intentamos analizar, algo hicimos con eso, y la verdad que yo creo que los países han ido adoptando esta medida porque es una medida que se vio que tiene un efecto en la disminución de contagios, principalmente porque evita las fiestas, las reuniones sociales en gran número, que en general muchas de ellas terminan siendo eventos de supercontagio, ¿no? Por este motivo es que los países lo han adoptado, que tiene consecuencias económicas solo para el sector de esparcimiento, de bares, de restaurantes, de clubes nocturnos. Es una medida que tiene un efecto económico sobre una porción pequeña de la población, y lo que también se observó, al menos aquí en Argentina, cuando se prohibió solamente los lugares bailables, los bares, los restaurantes de noche, empezó a cada vez haber más fiestas clandestinas en casas, en hogares. Entonces, por eso se terminó recurriendo a restricciones nocturnas en algún momento, ¿no? Pero como todas las medidas, su efectividad depende del acatamiento que tengan, ¿no? Uno puede decretar una cuarentena estricta y que no tenga absolutamente ningún efecto si nadie la respeta. Hay un equilibrio ahí delicado entre la fortaleza de la medida, o la fuerza, la estrictez de la medida necesaria, y el acatamiento de la población que tenga esa medida. Un poco en ese sentido veo mi pregunta, porque precisamente el tener a todo el mundo toque de queda lunes, martes, miércoles, jueves, lo que puede generar precisamente el menor acatamiento de las medidas, ¿no? Podría decir que genera el efecto contrario, o de alguna manera genera una situación de saturación que produce el efecto contrario. Es muy posible, puede ser. Yo soy, como les dije, bioquímico y me dedico a la química computacional. Pero desde un principio de la pandemia empezamos a formar redes y grupos de investigadores 100% multidisciplinarios, filósofos, sociólogos, matemáticos, físicos, biólogos, inmunólogos, etc. Y creo que es la única manera de empezar a intentar entender esta pandemia y a diseñar medidas que sean efectivas.
porque la verdad es un fenómeno, a mi entender, principalmente social, sobre todo lo que tiene que ver con el acatamiento de medidas y qué medidas pueden tener mayor o menor éxito en una población. Una medida que la engloba de alguna manera a los toques de queda es incluso más efectiva, pero que, bueno, también es difícil de hacer cumplir, es directamente disminuir el tamaño máximo de las reuniones. Esta es una de las medidas más efectivas, porque como vimos, una gran parte del contagio viene de personas que contagian a muchísimas personas. Y eso muchas veces son por reuniones de muchas personas. Entonces, evitar reuniones de más de 5 personas es una de las medidas que se ha demostrado ser más efectivas para disminuir los contagios. Aprovecho eso ya que se plantea. ¿Ustedes estudiaron el muy exitoso caso de Uruguay? ¿Qué hace Uruguay que no hace el resto y que termina yéndole mucho mejor que el resto? Exitoso hasta hace un mes, ¿no? Ah, ya no sabía. Sí. No, la verdad que la situación en Latinoamérica está muy, muy complicada. No solo están las terapias intensivas desbordadas en Chile, en Paraguay y en Brasil, sino que también los casos están explotando en Uruguay hace un mes y con un aumento leve y en los últimos días también en Argentina, Bolivia y Colombia. No hay recetas mágicas. Uruguay lo que hizo bien fue controlar las fronteras bien en su momento y eso permite que no te ingrese grandes cantidades de virus y se desate la propagación comunitaria. Los uruguayos fueron muy respetuosos de las medidas que se impusieron, como el uso del barbijo, respetar el aire libre, etc. Pero después, cuando ya empezás a tener circulación comunitaria, el control de fronteras deja de ser importante. Todos los países de Sudamérica tuvimos un aumento de contagios durante fin de año pasado, ¿no? Y eso se debió principalmente, creemos nosotros, por los análisis que hemos hecho, a un aumento de la conectividad social. La gente en diciembre se reúne más y se reúne con más personas. Y eso produjo un aumento de casos. Bueno, Uruguay, anticipándose a eso, cerró las fronteras además el 21 de diciembre. Y el 31 de enero, como los casos ya hicieron un pico, empezaron a disminuir, como pasó en toda Latinoamérica, porque volvimos a nuestra conducta de noviembre, liberó fronteras de nuevo. ¿Y qué pasó? En febrero comenzaron a explotar los casos en Río Grande do Sul por una variante de coronavirus, esta variante de Manaus, llamada P1, que no solo es más contagiosa, sino que puede volver a infectar personas que ya tuvieron COVID. Entonces esto es como arrancar una pandemia de cero de nuevo. Y justo abrieron las fronteras en el momento en que los casos aumentaban por esta variante en Río Grande do Sul. Yo creo que les ha ingresado esta variante en Uruguay y que eso en gran medida explica esta explosión de casos que han tenido en la última semana. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta, puede ser un poco ingenua, pero simplemente para comprender la exposición. Rodrigo, tú hablas de una aplicación. ¿Esa aplicación ya está configurada, ya está, digamos, aplicada o es una aplicación hipotética, digamos, que ustedes creen que se pueda hacer y aplicar? La aplicación de celular, ¿te referís vos? Sí, el método que ustedes proponen, que han hecho mediciones sobre ese supuesto uso. Entiendo yo que es un supuesto uso de la aplicación por celular. Sí, nosotros estamos trabajando en colaboración con ingenieros. Este trabajo lo realizamos en conjunto y ellos por su lado están desarrollando la aplicación que ya está bastante avanzada, según entiendo. Y la parte más complicada por ahí era justamente el tema de detectar la señal de Bluetooth de otro celular y estimar la distancia a la que está, porque la idea es contar únicamente contactos cercanos. Si una persona está a 10 metros, no me interesa contarlo como un contacto, ¿no? Entonces hay ahí detalles que son bastante complicados y bueno, el grupo de ingenieros está ya desarrollando la aplicación, viene hace rato trabajando en esto y la tienen prácticamente lista para salir al ruedo. Gracias. Quería hacer una consulta, si es posible. Dos aspectos, en realidad. Uno, me interesaba saber si habían considerado la posibilidad de la incidencia de un sesgo en cuanto al uso de esa aplicación determinaría una población o condicionaría o restringiría algún tipo de población en particular, y eso cómo incidiría. Y la segunda, vinculada con esto, es, tengo entendido que una de las razones a las cuales se atribuye el éxito, por ejemplo, en los países asiáticos, tiene que ver con la obediencia y el respeto de las instrucciones. Si esta aplicación depende de los valores ciudadanos y de la conducta, digamos, reflexiva, ¿qué éxito tendría, digamos, con esos irresponsables que contagian a 50 personas, que son los que, según entendí en la exposición, son cruciales? Es una gran pregunta. Las dos muy buenas preguntas. La primera sí, lo intentamos estimar
incluso de acuerdo a la edad, porque lo más probable es que las personas, por ejemplo, mayores no se instalen esta aplicación, ¿no? Pero en realidad, donde más efectividad tiene la aplicación es en las personas que justamente tienen mucho contacto social. Y sabemos que los grupos etarios entre 20 y 50 son los que más contactos sociales tendrían, y a la vez las que más probablemente instalen una aplicación, ¿no? O al menos eso se vio, por ejemplo, en Noruega tenemos los datos de la edad de las personas que instalaban la aplicación del gobierno, y bueno, era mucho más alta en este grupo etario, que es justamente el que tiene más contactos sociales. Pero sí, lo que no hemos probado, por ejemplo, es lo que decís vos, que la aplicación únicamente la utilicen los que menos contactos tienen, ¿no? Eso es una sugerencia interesante, no lo hemos probado, lo deberíamos probar. Y la otra, de alguna manera sí, es cierto lo que señalás, no hay duda que los países asiáticos, gran parte de su éxito se debe a la obediencia de las medidas y al comprender que, o al estar dispuestos a un sacrificio individual por un bien común. Creo que eso tiene mucho que ver, sin dudas, pero también hay que agregar ahí que otra cosa que hicieron desde un principio los gobiernos asiáticos y no los occidentales fue poner el foco en la transmisión por aire, justamente en los aerosoles. Eso no se hizo en los gobiernos occidentales, no se recomendó el uso de barbijos, y los países asiáticos usaron barbijo desde el día 1, ¿no? Entonces, hay una serie de cosas que explican el éxito de los orientales. Creo que mucho tiene que ver con lo cultural. Pero además, también vale la pena señalar, nosotros consideramos que un porcentaje de la población directamente ni instala la aplicación, y de los que la instalan, un 50%, o sea, también hicimos una distribución, una campanita, de cuánto disminuyen sus contactos sociales al sugerírselo a la aplicación, ¿no? Creo que contemplamos de alguna manera la obediencia de una población, hemos barrido ese parámetro, digamos, corriendo diferentes simulaciones y observando el efecto de eso, ¿no? Y la verdad que mientras ese valor esté entre el 30 y el 70%, vemos un efecto importante sobre la disminución de contagios, incluso con un 40% de instalación de la aplicación, por lo cual estamos bastante confiados de que el resultado es robusto y que realmente podría ayudar la aplicación, ¿no? Y a mí me interesa también los efectos indirectos de la aplicación, ¿no? Porque es como poner absolutamente en conciencia a las personas de que mientras más en contacto están, más expuestas están a infectarse y a contagiar a otros. Y eso creo que no está del todo instalado en la sociedad. No es un mensaje que esté del todo instalado. Y el solo hecho de tener la aplicación podría ser muy bueno en ese sentido. Y además me parece que también es muy interesante la idea de que despeja la incertidumbre, ¿no? Lo peor, yo creo, de esta pandemia en muchos sentidos es la incertidumbre. No sé si estoy contagiado, no sé si contagié, no sé si infecté, etc. Entonces, de alguna manera, tener una estimación, aunque no sea fehaciente, de que puedo estar contagiado o no, creo que también podría ser atractivo para que mucha gente le interese instalarla, ¿no? El caso Manao, que las 2/3 partes están, aparentemente se habían contagiado, ¿no? Y se produce esta variante. ¿Hay alguna explicación? ¿Pueden ser los asintomáticos los que pueden, diríamos, albergar más al virus y producir las mutaciones, ¿no? Porque de algún modo, ¿no?, el murciélago aparentemente sería el vector, digamos, el generador principal, y tienen la ventaja de soportar virus, ¿no? Creo que hay 19 mamíferos que viven más que el hombre y 18 son murciélagos. Tienen una capacidad para no enfermarse única dentro del reino animal, ¿no? O por lo menos los mamíferos. Podría haber una asociación, ¿no?, con lo cual una alta cantidad de contagios en un país, con una alta cantidad de gente asintomática que soporte el virus mucho tiempo, podría estar generando variantes. Sí, hay una correlación, no hay ninguna duda. Mientras más personas infecta el virus, más se replica, más mutaciones acumula y más probabilidad de que aparezca una mutación que luego, por selección, al resultar más contagiosa, tiende a volverse dominante, ¿no? Porque tiene una ventaja por sobre las variantes que son menos contagiosas. Y esto es muy particular con el tema justamente de la evasión de la respuesta inmune. El principal peligro es ese para mí, incluso más que la contagiosidad aumentada, es que puede evadir la respuesta inmune. Entonces, yo creo que se han vuelto a infectar muchísimas personas. Hay pocos reportes de reinfecciones, pero ¿por qué? De nuevo, porque se detecta 1 de cada 10 infecciones. Entonces, vamos a detectar 1 de cada 100 reinfecciones. Eso, en parte, para mí explica lo que pasó. Y sin dudas, mientras más personas se infectan en un país,
más probabilidad de que aparezca una variante más contagiosa o que tenga alguna ventaja selectiva. Los dos países por ahí más golpeados durante el 2020 por esta pandemia fueron sin duda Brasil y Sudáfrica, ¿no? Entonces no es casual que justamente allí surgieran dos variantes complicadas y de las que más miedo generan a la comunidad científica en este momento. A su vez, también hay un factor estocástico. Acá la suerte entra mucho en juego, lamentablemente. Uno, a lo mejor le pueden entrar 20 personas infectadas con esta variante y justo no contagiaron a nadie, respetaron la cuarentena, o te entró uno que no respetó la cuarentena y fue una fiesta y contagió a todo el mundo porque estaba en su momento de máxima carga viral. Entonces, el factor estocástico es fundamental para entender esta pandemia y por eso es que nosotros elegimos un modelo de agentes para intentar simularla, ¿no? Que permite ese factor estocástico. Creo que eso es clave y sí, sin dudas, permitir que circule más un virus aumenta las probabilidades de que aparezca alguna variante complicada. El problema ahora de Sudamérica tiene que ver mucho con esta variante, ¿no? Aunque no se ha confirmado, yo creo que con el tiempo vamos a terminar viendo que en gran parte el aumento de casos se debe a esta variante, y no solo en Brasil, sino también en Paraguay y Uruguay, ¿no? Está en estudio. De los asintomáticos, ¿qué porcentaje estiman que contagian? Dependiendo de la edad, nosotros tomamos este trabajo italiano, donde estiman que el porcentaje de asintomáticos es de alrededor del 80% en niños, y eso va bajando con la edad y llega a un 20% en mayores de 80. Y nosotros consideramos que contagian igual que un sintomático. Lo que pasa es que en nuestra simulación, cuando alguien es sintomático y ese caso se detecta positivo, esa persona se considera que se autoaísla, ¿no? Mientras que los que uno no detecta siguen circulando y contagiando. Consideramos que los asintomáticos contagian igual que los sintomáticos porque la carga viral es aproximadamente la misma. Obviamente la tos y los estornudos aumentan la contagiosidad, pero al mismo tiempo, cualquier persona que uno se cruza en cualquier lado que esté tosiendo o estornudando, uno instintivamente ahora se aleja, entonces me parece que ahí se compensa un poco la cosa, y por eso elegimos usar la carga viral directamente como proxy de la contagiosidad, y como es muy similar la carga viral, consideramos igual contagiosidad. También hicimos escenarios donde consideramos que contagiaban menos, pero la verdad no había cambios dramáticos porque la gran mayoría del contagio en realidad se da por los presintomáticos. Gracias, Rodrigo, por la charla, la verdad que tremendamente clarificadora. Algo que me llama la atención, ya en un juego, digamos, un poquito más filosófico, más epistémico, una discusión más de este lado, vos señalabas que en un primer momento se le hizo mucho caso a los FOME, al contagio por contacto con superficies, y cuesta que se haga caso a los aerosoles, que si uno se toma en serio todo el laburo que hay en modelado, independientemente de que hay una discusión, digo, en el campo no es que está todo resuelto, ni mucho menos, hace un año que estamos con esto, uno no puede obviar que todavía estamos en un terreno de cierta inseguridad epistémica, pero habiendo un buen caudal de evidencia, todavía hay una discusión, me parece que lo planteas muy bien, de por qué no se le da más bola a la cuestión de aerosoles, por qué no se le pone lo que parece ser su primer lugar. Ahora, me parece interesante porque vos cuando exponías decías, bueno, y ahora ya sabemos que esto es uno de los principales, si no el principal modo de contagio, de difusión de la COVID. Es interesante porque cómo se llega a eso, ¿no? Es decir, el recorrido que se hace no es porque vos tenías una teoría adecuada acerca de cómo funcionaba, sino que, bueno, hiciste modelado y fuerza bruta y te cuadra con eso, ¿no? Y después replicás y mantenés. Esto es algo interesante, sobre todo porque el rol que hacer modelos ha tenido en esta pandemia es impresionante y avanza un poco la discusión epistémica sobre lo que es hacer ciencia, interdisciplinaridad, modelos. Esto es una reflexión general y ahora la pregunta. ¿Vos cómo notaste que fue el proceso de interdisciplinaridad acelerado en este contexto? ¿Y en qué lugar sentís que puede ocupar la reflexión más epistémica o conceptual, si lo querés, no sin entrar en cuestiones que a lo mejor no, pero el lugar que la reflexión conceptual tuvo en la aparición de todo este modelado y entonces de explicaciones más sofisticadas del fenómeno? Interesantísima la discusión que planteás. Comparto en gran medida todo lo que señalás y realmente me parece justamente que es interesante y que la verdad que no tengo demasiadas respuestas para la mayoría de lo que decías. La verdad que sí, el modelado jugó un papel muy interesante porque además intenta abordar temáticas donde no podemos hacer experimentos reales, no podemos hacer el experimento en vivo, digamos,
no podemos ponernos a contagiar gente, no podemos saber exactamente qué pasa con los contagios porque justamente no podemos testear a todo el mundo, una serie de cosas. Los modelos animales no sirven mucho acá, son medio triviales. Exactamente, tal cual. Aunque hay algo, hay un par de papers que contagian animales entre sí, y aerosoles, barbijos, varias cosas interesantes. Pero sí, es un tema difícil. Y bueno, me parece que el modelado intentó rellenar, digamos, esos huecos que quedaban. Y me parece que hubo resultados muy, muy contundentes que luego fueron, de alguna manera, refrendados por alguna experimentación que surgió que intentaba justamente despejar algunas de estas dudas. Por supuesto, han partido aguas esto. Hay mucha gente que dice que el modelado no sirve absolutamente para nada. Hay mucha argumentación ideológica, y eso es impresionante con el tema de la pandemia. Tenemos premios Nobel asegurando, o gente que se ha dedicado a criticar la mala ciencia, haciendo mala ciencia, ¿no? En base justamente a intentar apoyar o acumular evidencia a favor de algo que ya pensaban de antemano. La verdad, eso ha sido muy, muy impresionante. Y me da la sensación que me faltó epistemología, me faltó gente analizando datos e intentando sacar conclusiones. Tenés 200 papers que dicen A, 200 papers que dicen B, y qué haces al respecto, a cuál le doy más peso. Hubo mucha evaluación en base a metaanálisis, que a su vez introducen sus propios bias en el análisis de datos de otros trabajos. Así que la verdad, esa parte me parece que está absolutamente sin resolver y con un montón por hacer realmente en ese sentido. El papel que a veces cumplen las reviews en muchos campos, de poner y ordenar la evidencia que hay y calificar e intentar sacar conclusiones entretejiendo toda esa evidencia. No tuvimos reviews, no tuvimos libros, entonces es como que falta eso, faltó esa discusión, esa puesta en común de la evidencia y el intentar sacar conclusiones de estos sistemas tan complejos que representan las epidemias y las pandemias. Gracias por tu respuesta. Sí, sí, me parece que va por ahí la discusión, y una discusión, para mí, una discusión conceptual que vos marcaste muy bien, y creo que esto es en lo que uno quizás podría profundizar más, el rol que tienen los modelos. Creo que esa es la discusión, y este es un experimento crucial, diríamos, ¿no? Un caso crucial para discutir la solvencia epistémica de los modelos, sobre todo cuando pensamos en política pública, ¿no? Porque acá, independientemente, hay una discusión epistemológica larguísima, que acá no, la mayoría de los y las que estamos acá conocemos bien, sobre el rol de los modelos en ciencia, pero también hay una discusión sobre contextos de emergencia, en lo cual la aplicación es automática, vos tenés que tomar decisiones de política pública, y tenés gente que hace modelado, y tenés gente que te dice que hacer modelos es al pedo, que no sirve para nada. Me gustaría que quizás solo dijeras unas palabras sobre por qué crees que los modelos sirven y cuál es la discusión que se da en ese entorno, y ya me callo. Sí, me parece que la clave es qué preguntas le hace uno a su modelo. Porque a veces se pretende que pueda responder cualquier pregunta, y me parece que eso está claro que no es así. Cualquier persona que ha utilizado o desarrollado un modelo sabe que no puede hacerle cualquier pregunta al modelo. Entonces, pretender que, por ejemplo, el modelo me diga cuántos muertos va a haber, como decía justamente José al principio, es dudoso, ¿no? Uno dice, el modelo me da esto, ahora tenemos que tener en cuenta todas las simplificaciones, todas las asunciones que hace el modelo para poder intentar explicar la realidad, intentar simularla o predecirla, y muchas veces fallan. Podemos irnos a un caso extremo. Hubo un conocidísimo y muy respetado investigador de CONICET, investigador superior de CONICET, un experto en su campo, que es la química, que se puso a desarrollar modelos de COVID y que aseguraba y nos perseguía en las redes cuando nosotros predicamos los cuidados, etcétera, al principio de la pandemia, y a los periodistas científicos, nos perseguía constantemente insistiendo con que su modelo decía que solo iban a fallecer 180 personas en la Argentina por esta pandemia, y que no había que tomar, por lo tanto, ninguna medida preventiva al respecto. Y bueno, ahí está, 180, de 180 a 54.000 fallecidos, hay una diferencia sustancial. Digo, entonces me parece que tenemos que tener muy en claro cuáles son las fortalezas y las debilidades de nuestro modelo y qué preguntas podemos hacerle a las cuales podemos tener una respuesta que luego pueda tener algún reflejo de realidad. Me parece que la clave está ahí, en conocer nuestras limitaciones, tanto como nuestras fortalezas. Bueno, agradezco a Rodrigo allí su exposición. La verdad que es muy interesante, y también quiero agradecer a la asociación por incluir allí a científicos que están haciendo la ciencia actual.
Es decir, en este espacio que nosotros tratamos la parte epistemológica, historia y la ciencia, creo que estar escuchando el desarrollo de un científico con un tema actual, eso es muy importante y que seguramente nos da un montón de argumentos para la reflexión. Yo a lo mejor lo que digo en este momento puede ser muy superficial, puesto que el trabajo que está haciendo Rodrigo y todo su grupo de compañeros allí que están incluidos en este trabajo es muy importante. Y en ese aspecto yo destaco allí un poco lo que se mencionó al comienzo, la responsabilidad social de los científicos, es un aspecto que aquí lo estamos viendo completamente en toda esta tarea que se está haciendo. Lo otro que destaco es que está mostrando la forma actual de desarrollar la ciencia, que es un desarrollo interdisciplinar, y no nos queda otra. Particularmente yo estoy en una universidad donde hemos logrado que se instalaran 8 institutos, la mayor parte de doble dependencia con el CONICET, y hemos bregado para que todas las investigaciones sean interdisciplinar. Lo que está mostrando Rodrigo aquí es un claro ejemplo de ello. Y allí has mencionado que tenés en tu grupo también a ingenieros que están trabajando contigo. Yo en particular tengo la formación de ingeniero y también hice una maestría en epistemología. Y yo lo que rescato de todo el desarrollo que están haciendo, que es un desarrollo muy, muy útil, es que el objetivo final, un poco que con toda la modelación que estás haciendo, el objetivo es de prevención. Estás buscando prevenir más que predecir. Y eso, bueno, por ahí es un objetivo que tienen las teorías tecnológicas. O sea que nosotros desde aquí a lo mejor podemos estar evaluando todo lo que estás desarrollando desde la perspectiva de una teoría tecnológica. Creo que hay un montón de aspectos allí que son para valorar. Hay muchos otros aspectos que habría que estar analizándolo bien, que es, en definitiva, cuando uno habla de conectarse, dar información a través de conexiones, tiene sus implicancias bastante profundas y bueno, como recalcaste vos, a lo mejor respeta la privacidad, bueno, pero son todos aspectos que conllevan discusiones filosóficas. Simplemente quería destacar un poco estos aspectos allí de este trabajo que yo estaba visualizando y bueno, quería manifestarlos en este entorno donde estamos. No tengo allí una pregunta en especial, puesto que tendría que estar analizando con más detalle lo que has hecho. Simplemente allí toda la parte de modelación creo que es un aspecto muy, muy importante y bueno, todas las teorías son modelos, puesto que ninguna teoría refleja el 100% de la realidad y permanentemente estamos haciendo, modelando, proponiendo distintos parámetros que uno después decide si esos parámetros son pertinentes o no. O sea que en el aspecto de modelación yo estoy perfectamente de acuerdo con que son en sí teorías científicas que cada investigador está proponiendo para un caso particular. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Raúl. Muy amable las palabras. Y bueno, sí, la verdad, el aspecto ético del tema de la privacidad y demás es un tema que se trabajó bastante fuerte en el grupo y justamente creemos que una política muy laxa de compartir datos y de no respetar la privacidad de los datos, sin dudas, es parcialmente responsable, como decía, del fracaso de las aplicaciones de rastreo de contacto en Occidente. En Oriente, bueno, la verdad que no, pero bueno, son otras sociedades, su tradición y su cultura es otra, pero sin ninguna duda es un punto débil importante de todo tipo de aplicación que genere compartir datos, y en particular es una gran discusión con respecto al rastreo de contactos, ¿no? Porque el rastreo de contactos necesita de alguna manera tener una base de datos donde estén guardados quiénes son los positivos. Entonces, de alguna manera se puede disimular un poco, pero termina siendo una base de datos que el gobierno tiene, que sabe quién es positivo para COVID y registrado allí toda su información, ¿no? Lo cual es sumamente complicada. Por eso nos pareció muy interesante proponer algo que no implique centralización de datos de ningún tipo. Bueno, Rodrigo, agradecemos muchísimo
que te hayas dedicado este tiempo, nos hayas dedicado este tiempo para exponer tu trabajo y tus opiniones. Y bueno, en nombre de la asociación te felicitamos y agradecemos. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de poder contarles lo que estamos haciendo. La verdad que es difícil separar con estas cosas que implican la vida de muchas personas y que implican consecuencias fatales justamente en este caso. Es prácticamente imposible ser 100% objetivo y basado en evidencia. Creo que ese sesgo es absolutamente inevitable y se ha dado muy fuerte en este caso. Y bueno, la verdad que con el correr del tiempo hemos ido tomando posiciones muchas veces basadas en la evidencia, pero también pasando por los valores personales y morales de cada uno, ¿no? Siempre es interesante dar charlas en un entorno al que uno no está acostumbrado, intentar ser lo más claro posible. Así que bueno, espero haber sido claro y haberles sumado en algo por ahí a pensar este problema tan interesante que es esta pandemia. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias. Muchas gracias a ustedes.